Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de cómo son las inteligencias artificiales secretas que no conocemos. En los últimos años, el mundo ha asistido al nacimiento público de la inteligencia artificial. Modelos capaces de escribir, programar, generar imágenes o analizar enormes cantidades de información han pasado en pocos años de los laboratorios de investigación a los teléfonos móviles de millones de personas. Sin embargo, muchos expertos en tecnología coinciden en una idea inquietante. Lo que conocemos de la inteligencia artificial podría ser solo una pequeña parte de lo que realmente existe. La historia de la tecnología muestra que los desarrollos más avanzados rara vez aparecen primero en el dominio público. Internet nació como una red militar. El GPS fue durante décadas una tecnología exclusiva del ejército estadounidense. Incluso muchos avances en criptografía o computación se desarrollan durante años en laboratorios gubernamentales antes de llegar al mundo civil. Por esa razón, algunos investigadores sostienen que es muy probable que existan sistemas de inteligencia artificial mucho más avanzados que los modelos comerciales actuales. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los campos estratégicos más importantes del siglo XXI. Gobiernos de todo el mundo han invertido miles de millones de dólares en investigación para aplicaciones militares, inteligencia estratégica y ciberseguridad. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Defensa puso en marcha en 2018 el Joint Artificial Intelligence Center para acelerar el uso de IA en defensa. Proyectos similares existen en China, Reino Unido o Israel. Estas iniciativas trabajan en sistemas capaces de analizar enormes volúmenes de información procedentes de satélites, sensores o comunicaciones digitales. En otras palabras, la inteligencia artificial ya se utiliza de forma masiva en ámbitos que rara vez aparecen en las noticias. Uno de los usos más conocidos, aunque poco visibles, de la IA avanzada es el análisis masivo de datos. Los sistemas de inteligencia actuales procesan imágenes satelitales, comunicaciones electrónicas, movimientos financieros o patrones de navegación digital para detectar anomalías o amenazas. Investigadores como Eric Schmidt, exdirectivo ejecutivo de Google y uno de los principales asesores de IA del gobierno estadounidense, han señalado en diversas conferencias que la inteligencia artificial transformará completamente el modo en que los gobiernos analizan la información global. En 2021, Schmidt afirmó en el National Security Commission on Artificial Intelligence que la IA será el sistema nervioso central de la seguridad nacional en las próximas décadas. Esto sugiere que existen sistemas mucho más potentes que los asistentes digitales que conocemos. Otra razón por la que muchas inteligencias artificiales permanecen ocultas es que su función requiere precisamente operar en secreto. En el ámbito de la ciberseguridad, por ejemplo, existen sistemas de IA diseñados para detectar ataques informáticos antes incluso de que ocurran, analizando patrones de comportamiento en redes globales. Empresas como Palantir, fundada por Peter Thiel, han desarrollado plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias gubernamentales para integrar información procedente de múltiples fuentes. Aunque no siempre se describen como inteligencia artificial autónoma, muchos expertos consideran que estas plataformas incorporan algoritmos avanzados de aprendizaje automático que operan a gran escala. Uno de los temas que más debate genera entre investigadores es el desarrollo de sistemas autónomos de combate. En 2021, Naciones Unidas informó de un incidente en Libia en el que un dron autónomo podría haber atacado combatientes sin intervención humana directa. El informe fue elaborado por el Panel of Experts on Libya del Consejo de Seguridad. Aunque el caso sigue siendo objeto de debate, el episodio puso sobre la mesa una cuestión inquietante: la posibilidad de que existan sistemas armados con capacidades de decisión automatizada. El investigador Stuart Russell, profesor de informática de la Universidad de California en Berkeley y uno de los pioneros de la IA moderna, ha advertido repetidamente sobre los riesgos de las llamadas armas autónomas letales. Según Russell, estos sistemas podrían ser relativamente baratos de producir y cambiar completamente el equilibrio de poder militar. Además del ámbito militar, existen laboratorios privados que trabajan en sistemas de inteligencia artificial mucho más avanzados de lo que el público conoce.
Grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft o OpenAI invierten enormes recursos en investigación sobre modelos cada vez más complejos. Muchos proyectos nunca se publican, ya sea por razones comerciales o por cuestiones de seguridad. Investigadores del sector han señalado en diversas ocasiones que algunos sistemas experimentales poseen capacidades sorprendentes que aún no están listas para su uso público. Otra de las razones por las que podría existir investigación secreta en inteligencia artificial tiene que ver con la llamada superinteligencia artificial. El filósofo y profesor de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, popularizó este concepto en su libro Superintelligence en 2014, donde plantea el escenario en el que una IA supera ampliamente la inteligencia humana. En ese escenario hipotético, una máquina no solo resolvería problemas más rápido que nosotros, sino que podría diseñar nuevas versiones de sí misma, mejorar su propio código y multiplicar su capacidad intelectual en ciclos cada vez más rápidos. Bostrom describe este fenómeno como una posible explosión de inteligencia. Aunque muchos expertos consideran que este escenario aún está lejos, otros investigadores creen que el progreso en modelos de aprendizaje automático podría acelerarse de forma inesperada. La historia de la tecnología muestra que algunos avances parecen avanzar lentamente durante años hasta que de repente se disparan. Si algún laboratorio estuviera acercándose a sistemas extremadamente avanzados, es muy probable que esa información se manejara con un alto nivel de confidencialidad, no solo por motivos comerciales, sino por razones de seguridad, porque una IA con capacidades muy superiores a las humanas en áreas como la estrategia, la simulación o la ingeniería podría tener un poder extraordinario. Podría diseñar nuevos materiales, optimizar redes energéticas, descubrir vulnerabilidades en infraestructuras críticas o incluso encontrar fallos en sistemas financieros o de defensa. Por ahora no existe ninguna prueba pública de que una superinteligencia esté operando en secreto, pero algunos investigadores han señalado que si alguna organización estuviera cerca de algo así, probablemente sería una de las informaciones mejor protegidas del planeta. Pero, ¿qué sabemos realmente? La realidad es que resulta imposible saber con certeza qué sistemas de inteligencia artificial existen fuera del dominio público. La mayor parte de los avances en IA que conocemos provienen de artículos científicos, conferencias académicas y productos comerciales, pero la historia tecnológica demuestra que los proyectos más sensibles suelen desarrollarse durante años en entornos cerrados. Pero precisamente ese silencio es el terreno donde nacen los rumores más inquietantes. En círculos tecnológicos y foros especializados en inteligencia artificial circulan desde hace años especulaciones sobre sistemas mucho más avanzados de lo que el público conoce. Algunas de estas historias probablemente sean exageraciones, otras quizá no. Uno de los rumores más persistentes apunta a programas extremadamente avanzados desarrollados dentro de agencias de defensa estadounidenses. Investigadores que han trabajado en proyectos vinculados a DARPA han sugerido en entrevistas que algunos sistemas de análisis estratégico pueden simular miles de escenarios geopolíticos en cuestión de minutos, evaluando decisiones militares, crisis económicas o conflictos internacionales con una precisión sorprendente. Oficialmente estos sistemas son simples modelos predictivos, pero algunos analistas creen que podrían estar evolucionando hacia algo mucho más autónomo. También existen especulaciones sobre el papel de China en esta carrera silenciosa. El gobierno chino ha declarado abiertamente su objetivo de liderar el desarrollo global de inteligencia artificial antes de 2030. Informes del Center of Security and Emerging Technology han señalado que el país está invirtiendo enormes recursos en investigación militar basada en IA. En algunos círculos académicos occidentales se ha sugerido que ciertos laboratorios chinos podrían estar trabajando en sistemas capaces de gestionar de forma autónoma redes de vigilancia, análisis social y predicción de comportamientos colectivos a una escala nunca vista. El sector privado tampoco escapa de estos rumores. En Silicon Valley se habla desde hace tiempo, aunque siempre en voz baja, de proyectos extremadamente avanzados en algunos grandes laboratorios de investigación. Antiguos empleados de empresas tecnológicas han insinuado que ciertos modelos experimentales mostraban comportamientos inesperados, capacidades emergentes que no habían sido programadas explícitamente. En 2023, por ejemplo, varios investigadores del campo de la IA discutieron públicamente el fenómeno de las llamadas capacidades emergentes, comportamientos que aparecen de forma repentina cuando los modelos alcanzan cierto tamaño o complejidad. En algunos casos, sistemas de lenguaje empezaron a resolver problemas o a realizar tareas para las que aparentemente
no habían sido entrenados. Para algunos expertos, este fenómeno sugiere que los sistemas de inteligencia artificial podrían desarrollar habilidades difíciles de anticipar incluso para sus propios creadores. Eso ha alimentado otro rumor frecuente dentro del sector, la posibilidad de que algunos laboratorios estén probando sistemas capaces de simular el mundo entero, modelos gigantescos que integran datos económicos, climáticos, sociales y tecnológicos para anticipar el comportamiento global con una precisión cada vez mayor. No hay pruebas públicas de que una IA así exista hoy, pero algunos investigadores han señalado que empresas tecnológicas y gobiernos ya trabajan en lo que se llama World Models, sistemas diseñados para construir representaciones cada vez más complejas de la realidad. Si estos sistemas alcanzan cierto nivel de sofisticación, podrían convertirse en herramientas extraordinariamente poderosas y también extraordinariamente difíciles de controlar. Quizá lo más interesante de este tema no sea la tecnología en sí, sino cómo imaginamos lo que podría existir detrás del telón. La inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas más poderosas jamás creadas por el ser humano, y como ocurre con cualquier tecnología poderosa, parte de su desarrollo probablemente esté ocurriendo lejos del foco público. No necesariamente en laboratorios secretos dignos de una película de ciencia ficción, pero sí en centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas tecnológicas donde se exploran capacidades que el resto del mundo quizá conocerá dentro de varios años. Si algo enseña la historia de la tecnología es que el futuro suele existir primero en silencio y solo después aparece delante de nosotros. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Appcast. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.